Hola, el día de hoy quiero hablarles sobre algo bastante interesante y es sobre el amén, la palabra amén en el cristianismo. Hay bastantes, eh, digamos que uno quisiera buscar bastantes referencias sobre este tema en el cristianismo, pero cuando vamos al cristianismo antiguo, resulta ser que realmente esas referencias se acaban. Sí, así como acabo de decir, las referencias del amén ante el cristianismo se acaban. Bienvenido a tu canal El Amor es Espiritual. En este día estamos hablando de un tema bastante interesante con respecto a la palabra amén, que es una palabra muy utilizada desde las canciones hasta los rezos, las oraciones y un montón de cosas. Y resulta ser que la palabra amén realmente no ha sido utilizada en el cristianismo ni en las pseudo religiones asociadas al cristianismo, como es la religión católica, evangélica, protestante y etcétera, ¿verdad? Ahí estamos hablando de mormones, testigos de Jehová, aunque los testigos de Jehová no se consideran que son cristianas, pero ellos tuvieron su o sea, salieron de iglesias cristianas, de religiones cristianas, en especial de la iglesia anabautista y la religión, perdón, anabautista, la religión bautista. Entonces, al tener su origen en una religión cristiana, entonces también la convierte en una pseudo religión, así como la religión pentecostal también, y ahí hay muchas otras religiones. Todo esto lo estamos diciendo con mucho amor y con mucho respeto, sin querer ofender la creencia de nadie, ¿verdad? De hecho, la invitación es a que las personas se vuelvan cada vez más espirituales y menos religiosas, porque la religión te aleja de Dios, te pone un montón de cosas que en medio para que tú no llegues a Dios ni tengas una relación personal con Dios. Eso es lo que hace la religión, ¿verdad? Pone muchas cosas como pastores, reglas, instrucciones, y cada religión tiene una forma de ver al Padre, a Dios, ¿verdad? Nosotros le decimos Dios, le decimos, o sea, Dios es una manera general de decirlo, ¿verdad? Otras personas le dicen la fuente de vida, otros le dicen el absoluto, el todopoderoso, el altísimo, pero todos se refieren al mismo ser, pero no es el mismo Dios de las religiones. Porque hay religiones que lo hacen ver de muchas cosas, ¿verdad? Unos lo hacen ver como si fuera un Dios tiránico y castigador, otros lo hacen ver que es como un anciano, un viejito, ¿verdad? Unos dicen que es, bueno, de hecho hasta he escuchado personas irreverentes que dicen que es buena onda. Entonces no están hablando de la conciencia suprema, del Dios altísimo, el absoluto, al quien le temen los espíritus y le sirven, temen y le sirven. Bueno, con respecto a esto quiero comentarte y decirte que este es un canal que es hecho para tu crecimiento espiritual, tu edificación. Así que si no te has suscrito, te invito a que te suscribas, toca la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que estamos haciendo aquí con mucho amor para tu crecimiento espiritual. Ahora, ¿qué pasa con el amén? Ya estuvimos hablando en la primera parte de esta serie, ¿verdad? En el primer video estuvimos hablando sobre el origen que era egipcio, y significa amén, significa amor, en este caso la voluntad de Amon-Ra sea cumplida. Y estamos hablando de que si tú dices amén en tu oración, si todavía no has visto este video, por favor, regresa después de ver este video, regresa y lo miras. Ahí lo vamos a dejar en las tarjetitas arriba, antes de terminar el video. Entonces, si tú todavía, y esto es bastante importante, si tú todavía dices amén, deja de utilizarlo inmediatamente. Inmediatamente, cámbialo por así sea, así es, así será, así creo que es. Gracias. Muchas gracias, Padre. Le agradezco infinitamente porque sé que lo que está haciendo, me está escuchando y lo está haciendo de verdad. Gracias. Tú lo puedes cambiar por muchas palabras en las cuales expresen completamente tu gratitud
o o la terminación de tu oración. Sutilmente, esta palabra la metieron hábilmente seres celestiales caídos para que tu oración se destruyera. ¿Y por qué querían destruir tu oración? Sencillo, porque lo que ellos querían era ayudarte a que no te conectaras tú con el Altísimo, con la fuente. Entonces, cuando tú espiritualmente miras a una persona que está orando, miras que tiene un brillo especial, un brillo blanco, amarillento, dorado, ¿verdad? Y cuando decían amén, entonces destruían su oración, la destruían. Las oraciones que eran de corazón y que eran espirituales. No estamos hablando aquí las oraciones que son rezos o repeticiones, eso no tiene, es carente de sentido, ¿verdad? Se llaman vanas palabrerías. Entonces las oraciones que son del corazón tenían ese efecto espiritual en cada persona, y ese efecto espiritual lo que denotaba o connotaba era un desarrollo de su vida espiritual y una conexión a la fuente. Entonces, para destruir esa conexión, lo que se hizo, muy hábilmente, los seres celestiales caídos o ángeles caídos, que son muy fuertes, no tienes que meterte con ellos, ellos pues lo que hacían era simple y sencillamente pusieron esta palabra amén para que tú dijeras y la voluntad de Amon-Ra sea cumplida o sea concedida. O sea, entonces tu oración era convertida a Amon-Ra, ¿verdad? Entonces así destruían tu oración. Entonces tú solo ahora lo único que tienes que hacer es cambiar esa palabra. Ahora en el cristianismo miramos, y si nos vamos a los libros escritos por los cristianos, ningún libro, ninguna carta, ningún texto lleva la palabra amén. Ninguna, así absolutamente ninguna. Posteriormente, hasta hace unos años, algunas traducciones, recientemente, algunos años, ya que esta palabra no la podían introducir, entonces en el libro de Revelaciones, imagínense, en el libro que dice que si alguien le añade algo a ese libro, le añade algo a esa profecía, o le quita algo a esa profecía, le van a caer absolutamente todas las plagas que ahí están contenidas, todas las maldiciones que están contenidas le van a caer. Pero aún así tuvieron el valor de hacerle ese cambio y poner la palabra amén. ¿Ya lo habían hecho? Sí, ya lo habían hecho. Por ejemplo, un ejemplo rapidito. ¿Se han fijado que hay un miércoles de 40 días antes del Domingo de Ramos, hay muchas personas que se ponen en la señal de la cruz con ceniza, que le llaman la marcación del día de Cuaresma, los 40 días de penitencia, y se dice que es un miércoles que le llaman el miércoles de ceniza? La Biblia jamás habla de eso. Habla y dice, no, pero sí, allá en el Antiguo Testamento dice que se iba a hacer una marca, y ahí le ponen la marca de la cruz. Y realmente el texto no dice eso. Dice que los escogidos eran marcados, pero no dicen con la cruz. La escogencia de la marcación de los escogidos es por medio de la sangre espiritual, es decir, por medio de la creencia y la fe espiritual de querer ser un verdadero hijo del Altísimo. Realmente la marca es espiritual, no es física, es espiritual y no es física. Pero como los seres celestiales caídos o ángeles caídos, malos demonios, saben que hay que meterle religión a la gente para que puedan entonces estar entenebrecidas completamente y morir a causa de su ignorancia, entonces lo que hacen es que marcan con una ceniza una cruz. ¿Y qué es la cruz? La cruz es la señal diabólica, satánica, demoníaca de mayor poder que tienen ellos. ¿Por qué? Porque la cruz es una maldición. Entonces cada persona que se marca con una cruz en su frente se está maldiciendo. Pero la cruz es todo otro tema. Pero ese es un ejemplo, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que pasó en el Nuevo Testamento? Y todos los cristianos y todo eso jamás habían hablado de amén, sino que decía que la paz de Jesús te acompañe para siempre, o la paz del Señor Todopoderoso
te acompañe hoy y siempre. O decía, la paz del Señor esté contigo, o que la paz esté contigo. O, por ejemplo, en el caso de utilizar la palabra shalom, shalom, la paz sea contigo, ¿verdad? Pero jamás se utilizaba la palabra amén para terminar, ni empezar, ni decir ninguna, absolutamente ninguna oración. Entonces, tú lo revisas, puedes revisar todos los textos en su traducción, bueno, de hecho en su escritura original, y jamás lo dice, jamás. Y entonces eso logramos entender que después de que se le llaman misas, se le llaman también las celebraciones de la religión católica romana, empezó a utilizar este término. Y ellos de hecho lo hacían en latín, ellos hacían la celebración en latín, pero en el momento que ellos deciden hacer ya las celebraciones en el idioma de cada, porque antes solo era en latín, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el latín fue el idioma que quedó del Imperio Romano, el Imperio Romano que sigue gobernando, ¿verdad? Solamente que ahora la sigue gobernando a través de la región católica romana, ¿verdad? Entonces, ¿por qué católica? Porque es el verdadero nombre. Se castellanizó a católica. Entonces, pues así fue. Cómo se metió toda esta situación, ¿verdad? De una manera muy asertiva, muy inteligente, y hicieron que esta palabra pegara demasiado, ¿verdad? Porque ahora las celebraciones iban a ser en la lengua nativa de cada lugar, ¿verdad? Ya no iba a ser en latín, sino que si estaba en España, en español. Si era latino, con el español latino. Si era inglés, estaba en donde habla inglés, y así, en cada uno de los idiomas. Entonces, para acentuar más la destrucción de la espiritualidad, entonces en cada oración utilizaban la palabra amén. Amén, amén y amén. Entonces si tú dices amén, 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 y lo dicen varias veces, ¿para qué? Para que tú destruyas cada una de las cosas que tú estás haciendo con amor, con devoción, con fe. Es decir, para que cada vez que tú estás elevando tu frecuencia espiritual, ahí inmediatamente tú mismo cortas esa conexión espiritual. Entonces ahora que ya sabes que realmente esa palabra amén es una palabra que realmente está evocando, y lo estoy diciendo porque te estoy enseñando, ¿verdad? Es una palabra que está evocando la voluntad de una persona que es espíritu y que se alimenta de la energía de la utilización de esa palabra, ¿verdad? Entonces, ¿y por qué? Porque es Amon-Ra el que se está alimentando de las oraciones cuando terminan con la palabra amén, ¿verdad? Entonces, eso es la manera de cómo pueden hacer que un espíritu siga viviendo y alimentándose espiritualmente. Y entonces estos espíritus son los que después le dan poder a las personas que son las que apoyan este tipo de creencia que ha sido hecha con mucha inteligencia por unos, y que por pura ignorancia se ha repetido por otros, y han alimentado gigantescos egregores, y ahora pues tienen tantos adeptos, tantos espíritus adeptos, que hacen que todo el mundo, todo el que pueda, hasta de diferentes religiones, utilicen esta misma palabra, porque esa palabra se internacionalizó, por decirlo, se interreligiosó, algo así, porque traspasó religiones, de tal manera que la dicen de donde se originó, que es la romana, se pasó a todas, ¿verdad? Se pasó a la evangélica, a la protestante, se pasó a diferentes tipos de religiones. Se pasó a todas, lamentablemente, se pasó a todas. Entonces,
¿Y quiénes hicieron ese trabajo? Ese trabajo lo hicieron los espíritus, fueron demonios, seres celestiales caídos, quienes lo hicieron para que pudiera entonces se pudiera difundir esta palabra, ¿verdad? Esta palabra espiritual. Ahora que ya saliste de la ignorancia, quiero pedirte que por favor, quiero pedirte que no la utilices más, ¿verdad? Me alegra mucho saludarte, te envío un fuerte abrazo a la distancia y deseo de todo corazón que el Altísimo te bendiga. Chao.